¿Alguien que me responda por ahí? ¿Ven mi presentación? Sí, doctora. Muy bien. Ustedes me dicen si empezamos o no empezamos, ustedes saben. Me dicen que empezamos. ¿Qué opinan? ¿Está bien que empecemos? Pues por la hora, tal vez. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, doctores, vamos a dar una idea de lo que es la enfermedad intersticial para que ustedes luego vayan a su librito a ver y a estudiar un poquito más al respecto de esto, pero vamos a tratar de explicarlo bien. Vamos a decir que las enfermedades intersticiales pulmonares comprenden un gran número de patologías. Fíjense que aquí en esta diapositiva les puse que eran más de 200 causas. En una literatura les dicen que es más de 150 causas. Y entonces estas van a ser con grados variables de inflamación y de fibrosis. En las diapositivas siguientes podremos observar los cambios fisiopatológicos que podemos observar en esta patología. Entonces yo quisiera que pusiéramos mucha atención en estos cambios. Fíjense que para empezar, pues solamente así en una anatomía macro, super macro, aquí tenemos el diafragma, ¿verdad? Tenemos el pulmón derecho, el pulmón izquierdo. Y pues es importante recordar que tenemos un intersticio a nivel de los alvéolos. ¿Se recuerdan ustedes que después de los bronquios principales tenemos los bronquiolos, los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios y luego ya tenemos los alvéolos? Entonces, a nivel de los alvéolos, que son las últimas estructuras, digamos, de pulmonares, vamos a tener a cabo normalmente nuestra oxigenación. ¿De qué manera? Bueno, pues va a entrar a través de la respiración el oxígeno, a través de los alvéolos. El oxígeno va a atravesar el intersticio y va a llegar a los vasos sanguíneos que están alrededor del alvéolo para descargar el oxígeno. Y entonces los glóbulos rojos reciben el oxígeno y a cambio de eso liberan el CO2 que va a pasar por esta membrana también, ¿verdad? Que va a atravesar lo que es el intersticio. El intersticio es una capa muy fina, demasiado finita, ¿verdad? Que permite este transporte de gases. Entonces vemos cómo el oxígeno entra a través de la respiración en los alvéolos, atraviesa el intersticio y es captado por los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos liberan CO2 y el CO2 va a ser transportado al intersticio, a los alvéolos, para la expiración. ¿Se recuerdan ustedes que en la expiración sacamos CO2? Recordemos también que los alvéolos son sacos de aire situados en los extremos de los bronquiolos. Son la parte última, como les platicaba, ¿verdad? Es la parte última. Y aquí vemos cómo tenemos el intersticio, aquí dibujado en blanco. Tenemos los vasos que van a estar alrededor del intersticio, ¿verdad? ¿Dónde se va a llevar a cabo entonces este transporte de gases? ¿Qué sucede en las enfermedades intersticiales? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede en las enfermedades intersticiales es que hay una inflamación muy importante que hace que esta inflamación persistente vaya a dañar el espacio intersticial. Este intersticio, que es delgadito, vean ustedes, después de la inflamación, es bastante ancho y hay zonas de fibrosis, ¿verdad? Entonces permite que haya una inflamación y permite que el oxígeno entre con mucha dificultad. Es decir, le cuesta
hacer el intercambio es difícil en este tipo de patología por la reacción inflamatoria y porque el intersticio se ha inflamado de tal manera que se hace grueso, que puede haber fibrosis y entonces ya le cuesta mucho los gases hacer el intercambio, entonces el oxígeno le cuesta mucho pasar para arriba, perdón, para adentro, y el CO2 le cuesta mucho irse hacia el alveolo para que sea expirado como parte de nuestro ciclo respiratorio. Entonces, vemos nosotros aquí que el intersticio era delgadito aquí, en la forma normal, sin embargo, aquí en esta patología, el intersticio aumenta de tamaño, se pone grueso y dificulta entonces el intercambio de gases. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, doctores? No, doctora. No, muy bien. Con lo cual, entonces, si todo está claro, con lo cual va a ser menos posible que la cantidad de oxígeno sea la necesaria que pueda tener el cuerpo del enfermo, ¿verdad? Con lo cual, entonces, aporta menos oxígeno al cuerpo del enfermo. Y retiene CO2, ¿verdad? Por supuesto, porque le cuesta mucho irse hacia afuera, ¿ok? Ahí no hay ningún problema, todos entendimos bien, ¿verdad? La fisiopatología. Bien. Aquí vemos que dentro de la membrana del intersticio, del espacio intersticial, hay daño epitelial y activación de muchas sustancias químicas, las cuales van a producir una lesión, ¿verdad? Permitiendo que este espacio intersticial, miren cómo se pone de gordito, ¿verdad? Por la reacción inflamatoria, va a producir fibrosis y reepitelización alterada. Va a haber un desbalance en las reacciones bioquímicas, va a haber aumento de la angiotensina 2, va a haber liberación de sustancias químicas, como dijimos, factor de necrosis tumoral, etcétera, etcétera. Factor de crecimiento va a estar aumentado también. Va a haber una angiogénesis. ¿Qué quiere decir eso? Va a haber aumento de la producción de vasos, ¿verdad? Va a haber formación focal de miofibroblastos, con lo cual van a permitir también el engrosamiento de todo esto, ¿verdad? Van a haber coágulos de fibrina, va a haber migración y proliferación de fibroblastos, ruptura de la membrana basal, ¿verdad? Todo esto es mecanismos que se han descrito y principalmente el doctor Selman, que es un patólogo que se dedica 100% al estudio de estos tejidos. Entonces, el doctor Selman nos hace este esquema. Esto es adoptado del Selman, ¿verdad? Entonces, él dice que se modifica la síntesis y liberación de factores proinflamatorios, fibrogénicos y otras citoquinas. Con lo cual, el resultado es el aumento del espacio intersticial y el engrosamiento del espacio intersticial, por lo cual nuestros pacientes entonces no pueden tener un adecuado intercambio gaseoso. Muy bien. Fíjense que hay muchos esquemas. Yo les traje un par de esquemas para que veamos que casi comprenden lo mismo, pero es importante que lo veamos. En cuanto a las causas de enfermedades pulmonares intersticiales, tenemos causas conocidas: neumonía intersticial idiopática y asociadas a procesos no bien definidos. Entonces vamos a ir a ver las causas conocidas. Pues miren, es lo más frecuente, que a lo mejor ustedes en medicina interna han tenido muchos pacientes con enfermedades de la colágena, ¿verdad? Como lupus, como esclerodermia, como artritis reumatoidea, etc. Entonces, causa conocida: colagenopatías, dentro de las cuales podemos mencionar lupus eritematoso, esclerodermia, artritis reumatoidea. Otros pacientes puede ser secundario a fármacos y radiación. Algunos fármacos, como por ejemplo los antiarrítmicos, y un antiarritmo muy importante que la vez pasada
hablamos de hipotiroidismo. ¿Alguien se acuerda cuál es? Amiodarona, ¿verdad? Entonces la amiodarona nos puede dar, aparte de hipertiroidismo, también nos puede dar una enfermedad intersticial. Polvos orgánicos, polvos inorgánicos como la neumoconiosis y algunas enfermedades hereditarias. En cuanto a las neumonías intersticiales idiopáticas, pues tenemos dos grupos. Una que es la fibrosis pulmonar idiopática y la otra que es la fibrosis pulmonar no idiopática. Y dentro de ellas hay varias que no pertenecen al grupo de fibrosis pulmonar idiopática, como por ejemplo la NINE, es la neumonía intersticial aguda, por ejemplo la NIA es la neumonía intersticial aguda, la NIL, neumonía intersticial linfocítica, la neumonía obstructiva, la neumonía intersticial descamativa, por ejemplo. En cuanto a primarias asociadas a procesos no bien definidos, pero se supone que estas enfermedades nos dan también una enfermedad intersticial, es la sarcoidosis, la leucemia aguda mieloide, la histiocytosis X, las eosinofilias pulmonares, proteinosis alveolar, microlitiasis alveolar y amiloidosis. Todas estas son entonces no bien conocidas, pero se supone y se han encontrado que están en relación a procesos intersticiales. Entonces, ya sabemos, una amiloidosis, una microlitiasis alveolar, una proteinosis alveolar, eosinofilias pulmonares, histiocytosis X, sarcoidosis. Estas pueden dar origen entonces a una neumonía intersticial. Bien, aquí tenemos otro cuadro. Aquí nos lo dividen en causa conocida y causa desconocida. Entonces, igual, por ejemplo, las causas conocidas, las ocupacionales. ¿Qué es esto? Pues podemos hablar de asbestosis, de beriliosis, o sea, son trabajadores que trabajan, que valga la redundancia, ¿verdad? Trabajadores que trabajan con asbesto, por ejemplo, los que arman barcos, trajes especiales, ¿verdad? Los que trabajan con berilio, digamos, los trabajadores que cuidan aves, ¿verdad? Estas son sustancias que se encuentran en el ambiente. Los cuidadores de pájaros, ¿verdad? De las aves. Algunos hongos, por ejemplo, las personas que cuidan vacas y que tienen la paja bastante húmeda y hay hongos con los cuales puede darnos una enfermedad intersticial, los pajaritos también, ¿verdad? Los desechos de los pájaros, las plumas, etcétera. Algunos tratamientos como radioterapia, que ya platicamos anteriormente, el antiarrítmico amiodarona, la nitrofurantoína, que es muy usada para infecciones urinarias, ¿verdad? Los urólogos la usan mucho, entonces es importante que los que andan por medicina interna o que pasan por medicina interna, es importante que sepan que la nitrofurantoína, que es un antibiótico que usan mucho los urólogos, pues nos podría dar en algunos pacientes pues una neumonía intersticial o una enfermedad intersticial. Enfermedades del tejido conectivo, que ya lo hablamos, ¿verdad? Esclerodermia, polimiositis, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, etc. Las neumonías intersticiales idiopáticas, fibrosis pulmonar idiopática, ¿se recuerdan ustedes que allá en el esquema estaba aparte, solo aparte? Y luego las que no son fibrosis pulmonar idiopáticas, como la NINE, que es una neumonía intersticial importante, ¿verdad? Son todas las que vimos, la neumonía intersticial aguda, la neumonía intersticial linfocítica, etc. La neumonía intersticial descamativa. Entonces, es importante pues volverlo a repasar. Las primarias asociadas a procesos no bien definidos, se parece a las otras, ¿verdad? La sarcoidosis, la leucemia mieloide aguda, la histiocytosis, eosinofilias pulmonares, proteinosis alveolar, amiloidosis. Ok. Bueno, pues como ya sabemos, y estas son más de 150 causas, 200 en algunas literaturas, nosotros podemos
ya revisar lo que es, ya sabiendo las causas, pues las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Y básicamente las manifestaciones clínicas de estos pacientes es tos seca y disnea de esfuerzo progresiva. Esas son las dos manifestaciones clínicas que los pacientes por los cuales se van a quejar. Una tos constante, seca, que nunca tiene flemas, y una disnea de esfuerzo progresiva. ¿Qué podemos encontrar nosotros al examen físico? Tal vez antes de pasar a esto, recuérdense que todo esto es importante para la historia clínica, ¿verdad? Sabiendo todo esto, nosotros podemos decir si toma amiodarona, si tuvo un cáncer y le dieron radioterapia, si toma algún antibiótico como la nitrofurantoína, si es cuidador de pájaros, si es, por ejemplo, personas que cuidan vacas, que se mantienen en establos, etcétera, si trabajan haciendo barcos, etcétera. Hay un montón de cosas que ya sabiendo ustedes las causas, pues ya las pueden encontrar en la historia clínica y luego las manifestaciones clínicas y luego lo que van a encontrar ustedes al examen físico. ¿Verdad? Que serían los datos objetivos, ¿verdad? Al examen físico, lo que usted mira, lo que usted encuentra al examinar a su paciente. Entonces va a encontrar que tiene estertores finos al final de la inspiración. Algunos pueden tener sibilancias. Recuérdense que no todo lo que pita es asma, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que platicamos eso en la clase de asma? Que pueden haber sibilancias en insuficiencia cardíaca izquierda, en EPOC, en asma y ahora también en enfermedades intersticiales. Podríamos tener algunas sibilancias. Va a haber cianosis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay buena oxigenación. Ya vimos nosotros la fisiopatología y vimos que el intercambio de gases no es adecuado. Dedos en palillo de tambor y corpus mornale. Esta es una radiografía que quisiera que algunos de los de la sala o de la llamada o de los que estamos reunidos nos pudieran decir qué les parece esta radiografía. Alguno, por favor. ¿Hay alguien por ahí? ¿O estoy solita, doctores? Doctora. Sí, díganme. Pues se ven los infiltrados intersticiales, doctora, perdón, en forma como de panal de abeja. ¿En dónde los ve usted más que todo? Digamos, ¿en alguna zona en especial? Muy bien, me parece que hay infiltrados, estoy de acuerdo. A ver. ¿Qué parte del tórax los encuentra? En las bases, doctora. Perfecto. Entonces tenemos infiltrados y los podemos ver desde aquí. Doctora, el diafragma derecho también se ve bastante elevado en comparación al izquierdo. Creo que Parece que su pantalla. Ah, ya se fue. sí, creo que se le fue el internet. A mimir.
Por favor. Sí, doctora. Sí, ¿qué pasó? Ya. ¿Qué pasó, doctores? Me quedé solita. No, doctora. No, doctora, doctora. Pero yo no le... otra vez, creo. Volví a sacar el sistema. Doctora. Doctora. Creo que se le va bien el... Ahorita sí, doctora. Sí, Sí, fíjese que doctora. no sé qué pasó, pero me sacó. Sí, Me doctora. sacó horrible. Ahorita sí. Ahorita sí ya. Ok. Muy bien. Entonces íbamos por aquí. Ahora sí me escuchan, por favor. Sí, Sí, doctora. Ah, bueno, Sí, gracias. doctora. Pues no sé, me quedé con el infiltrado pulmonar basal bilateral. Alguien me hizo una pregunta por chat y me decía si era normal que el diafragma derecho fuera más alto. Entonces, yo explicaba que en las radiografías de todos nosotros, personas normales y no normales, digamos de placa de tórax, siempre el diafragma va a estar más elevado que el diafragma izquierdo. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Muy bien. Doctora. Entonces, esta elevación del diafragma, esto es normal. ¿Por qué todos los seres humanos tenemos el diafragma más alto que el derecho? Por la posición del hígado. Aquí está el hígado. Entonces, el hígado permite que el diafragma suba un poquito más que el diafragma izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Entendimos eso? Sí, doctora. Sí, en una placa de rayos X normal, siempre el diafragma derecho es un poquito más alto que el izquierdo. ¿De acuerdo? Bien. Y hablábamos también que si nosotros mirábamos aquí, el parénquima pulmonar sano está más oscurito, ¿verdad? Sin embargo, donde vemos el infiltrado intersticial es un poco más gris. Vean ustedes, es tanto derecho como izquierdo. Y la otra cosa que también decía es que en la placa de tórax no podemos ver, digamos, las lesiones en panal de abeja, ¿verdad? En la placa de tórax no se pueden ver, solamente del infiltrado intersticial. ¿De acuerdo? Entonces sí lo podemos ver. Alguien que tenga alguna otra opinión estaba preguntando y yo miraba que nadie me contestaba. Dije, de plano me sacó. O sea, me fui. Salí 2 veces, volví a entrar. Disculpen, pero no sé, tal vez fue mi internet, no lo sé. Entonces, doctores, ¿alguien más que quisiera tener alguna otra pregunta o tener algún comentario sobre la radiografía o podemos pasar? Doctora, pues doctora. vemos que hay una cardiomegalia y además de que hay unas adenopatías pariliares izquierdas. Pues fíjese que realmente adenopatías podría haber aquí, exactamente, ¿ok? ¿De acuerdo? Aquí se insinúan, pero creo que no. Entonces las izquierdas sí es posible que haya unas adenopatías ahí. Perfecto, doctor. ¿Alguien más decía algo? Doctora, lo del panal de abeja lo podemos notar más que todo en una tomografía. En una tomografía, sí es, doctor. Si usted tiene un infiltrado intersticial, entonces el siguiente paso
pues aparte del examen físico, todas las pruebas complementarias que le tiene que hacer a su paciente, pues idealmente sería una tomografía. Ujú. Y entonces le hacemos una tomografía, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer aparte de la tomografía, pues pruebas de función pulmonar, radiografía de tórax que ya la tenemos, tomografía de tórax de alta resolución y una biopsia si está indicada, ¿verdad? Una biopsia pulmonar si está indicada. ¿De acuerdo? Para que lleguemos al diagnóstico. Si es, por ejemplo, una fibrosis pulmonar idiopática o una neumonía intersticial aguda, por ejemplo, ¿verdad? La biopsia nos ayuda mucho para saberlo. Pero es una serie de cosas que tenemos que hacerle al paciente, dentro de ellas, entonces una espirometría, su placa de tórax que ya la tenemos, una tomografía y la biopsia, ¿verdad? Pulmonar. Y entonces le pedimos su tomografía, como bien decía la compañerita. Y nosotros vamos a ver, por ejemplo, en esta tomografía que tenemos muchas lesiones en los lóbulos inferiores, como mirábamos en la radiografía de tórax, ¿verdad? Que era más basal, bilateral, entonces vemos las lesiones basales bilaterales en vidrio despulido, ¿de acuerdo? También tenemos algunas lesiones subpleurales a este nivel, ¿verdad? Algunas lesiones subpleurales. Y esto es en vidrio despulido. Este no es panal de abeja, este es en vidrio despulido, ¿de acuerdo? Aquí sí tenemos, miren doctores, unas lesiones en panal de abeja. Aquí vemos un ojito, otro ojito. ¿Han visto ustedes los panales? Los panales que a veces vienen en la miel. Igual, o sea, han visto algunos panales de las abejas que producen miel, pues son iguales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos muchos orificios y a esto se le llama panal de abeja. Vean ustedes todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver otro quizá que sea mejor ejemplo. Aquí hay uno que está en mejor ejemplo. Este es un mejor ejemplo. Vean ustedes, se ve mucho mejor porque esta tomografía es de alta calidad, ¿sí? Y vemos nosotros cómo hay panal de abeja, ¿sí? Esto quiere decir que el transporte de oxígeno de gases de nuestro paciente es muy malo, ¿sí? Y hay mucha fibrosis aquí, mucha reacción inflamatoria. Aquí tenemos la placa de tórax de este paciente. Es una enfermedad pulmonar intersticial y en este caso es una fibrosis pulmonar idiopática. Y podemos ver entonces las lesiones en panal de abeja. Recuerdo que todo el mundo quería ver estas lesiones, pero acuérdense que esto no se mira en la placa de tórax, sino en la placa de tórax lo que vemos es un infiltrado intersticial. Pero cuando ya le hacemos la tomografía al paciente nos damos cuenta que sí hay lesiones un poco más serias, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya teniendo nuestro diagnóstico, vamos al tratamiento. Va a depender del tipo de enfermedad intersticial que tenga el paciente, así va a ser el tratamiento. En el caso de fibrosis pulmonar idiopática o en el caso de una neumonía intersticial, va a depender de la causa que está produciendo eso para poder dar nosotros el tratamiento. Pero si, por ejemplo, tenemos una fibrosis pulmonar idiopática, donde ustedes ya hicieron todos los estudios, pero que no se demostró que hubiera ninguna causa, pues entonces ya lo catalogaron por la tomografía, por las pruebas funcionales respiratorias, por la biopsia, si es que se pudo hacer, y si no se pudo hacer, pues, pero que ustedes están, digamos, seguros en un diagnóstico como fibrosis pulmonar idiopática, pues entonces el paciente va a tener oxígeno constante. Ese no puede ser unas horas, como muchos pacientes piensan. Yo me pongo oxígeno 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, doctora. Pero eso no sirve. Esto es oxígeno constante porque saben que el daño, ustedes sabiendo la fisiopatología, es el daño generalizado, ¿verdad? No es de un momento, sino que el daño es generalizado y la dificultad en el transporte de oxígeno es constante.
O sea, no podemos mandar oxígeno por poquito, ¿verdad? Entonces, oxigenoterapia, fisioterapia pulmonar y en los casos de fibrosis pulmonar idiopática, antifibróticos. Existen antifibróticos. Sin embargo, estos medicamentos no curan la enfermedad, son bastante caros, tienen efectos secundarios, pero algunos pacientes sí que se pueden beneficiar un poquito. Y lo que hacen estos antifibróticos es que no se pierda tanta capacidad vital. ¿Se recuerdan ustedes de la espirometría? Que en la fibrosis pulmonar, pues el patrón va a ser lo que sugiere restricción, van a ser patrones que sugieren restricción. Entonces, estos pacientes se les hace espirometría, pero pierden mucha capacidad vital. Cada año pierden mucha capacidad vital y lo que hacen los antifibróticos es que disminuya esa pérdida, que no sea tan grave la pérdida, ¿verdad? Entonces, ayuda entonces a mantener un poquito menos de pérdida de la capacidad vital y entonces dentro de los antifibróticos autorizados hasta el momento, tenemos especialmente la perfenidona y el nintedanib y los anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Entonces, estos medicamentos son para fibrosis pulmonar idiopática. En años anteriores se usaba esteroides y algunos anticitóticos, pero se vio que tenía más efectos secundarios al paciente, lo metíamos en infecciones, en más osteoporosis, en hipertensión, hiperglicemia, etcétera, etcétera. Pero entonces para fibrosis pulmonar idiopática, lo ideal son antifibróticos, como la perfenidona y el nintedanib. Ahora, si por ejemplo es una enfermedad intersticial aguda, secundaria, Doctora, ya se volvió a salir de la reunión.
¿Me Ahora escuchan? sí, doctora. Sí, hombre, mire que yo no sé qué pasó, se pasó algo tremendo que no sé ni qué será, pero creo que vieron hasta la última diapositiva, doctora, ¿sabe usted? Nos quedamos en lo del tratamiento. En lo del tratamiento, pero sí vieron el David y el otro, ¿sí? Doctora, El tratamiento alcanzamos a ver. sí lo alcanzaron a ver. Esa era la última diapositiva. Sí vimos lo del David. ¿Sí? Ah, va. Perfecto. ¿Y la perfenidona también? Entonces, esa era la última diapositiva, doctores, y no sé qué pasó. No sé qué pasó. En mi internet está bien, pero no sé si el de ustedes o el de la universidad, o no sé si la plataforma, no sé qué pasó, pero me quedé hablando sola 2 veces. Volví a entrar y perfectamente. Entonces, pues este es digamos, esta era la última diapositiva, doctores. No teníamos más diapositivas. No sé si quieren que se las vuelva a pasar. Doctores. Doctora, disculpe. Sí, doctor. Dígame, doc. No sé si nos podría volver a enseñar la diapositiva. Sí, con mucho gusto. Ahorita vamos a tratar de ponerlo nuevamente. Si no nos saca, ¿verdad? Esperamos que no. No nos saque. Me la mira ahorita. No sé si la ve, doctor. No, doctora. Aquí está. ¿Ahora? ¿Aló? Tampoco, doctora. ¿No miran el tratamiento ahí? No. Bueno, No, vamos doctora. a ver. Vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde estamos entonces? Estamos aquí. Vamos a compartirlo nuevamente. Y a ver si ahora sí. ¿Ahora sí, Ahora sí, doctores? doctora. Ahora sí. Va. Bueno, esta es la última diapositiva. Son los 2 antifibróticos que se dan en fibrosis pulmonar idiopática y las otras neumonías intersticiales van a depender de la causa. O sea, el tratamiento va a ser dependiendo de la causa. Solo para fibrosis pulmonar idiopática son perfenidona y nintedanib. ¿De acuerdo? Y ahorita se está... Doctora, no se escucha. Otra vez, neta.